lo prometido, Alejandro Katz con nosotros. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy bien, Jorge, muchas gracias por invitarme. Momento particular de la política, ¿no? Empieza a aparecer críticas dentro de la coalición gobernante, ¿no? Como si Cambiemos ocupara una especie de centralidad y fuera oposición y oficialismo al mismo tiempo. ¿Qué pensás? Bueno, eso fue históricamente lo que ocurría con el peronismo en Argentina, ¿no? Que el peronismo era a la vez oposición y oficialismo. Es cierto que empieza a haber críticas adentro de la coalición gobernante. Yo creo que es, por un lado, razonable y por otro lado, afortunado que así ocurra, porque durante 2 años el oficialismo tenía que mostrarse muy cohesionado en su oposición al gobierno anterior, a lo que el gobierno evaluaba como un riesgo de regreso del kirchnerismo, etc. Hoy el kirchnerismo no debería ser una preocupación ni para la gobernabilidad ni para la alternancia, y por tanto hay más libertad para hacer críticas al gobierno, adentro mismo del gobierno y desde fuera del gobierno. Hay más libertad para ver los matices que en los momentos de los grandes conflictos no se ven. Nosotros pasamos muchos años de oposiciones de blanco y negro, de oposiciones sin matices, de contrastes muy fuertes. Hoy, ojalá así sea, pero hoy habría la posibilidad de discutir cosas, para usar una expresión que Cristina popularizó aquí, en la sintonía fina, ¿no? Quiero decir, Argentina tiene una tradición muy hiperbólica, muy de exageración en las formas de hablar de uno mismo y de los otros, de percibir la realidad. Era el kirchnerismo era la dictadura y el macrismo era el neoliberalismo. El kirchnerismo era el populismo que nos llevaba a Venezuela y el macrismo es la continuación del régimen de Videla. Todos son excesos. Lo vemos ahora en la discusión sobre la despenalización del aborto, ¿no? De un lado es el genocidio de millones de futuros argentinos y del otro lado las decenas de miles de madres que mueren. Me parece que es mejor discutir matices, discutir en voz más baja y sobre detalles más relevantes que sobre el gran cuadro que nos obliga a sustituir una gran pintura por otra gran pintura y no ir trabajando en los problemas reales. Para el gobierno es un problema que la mayoría de los argentinos den por superada la etapa de Cristina Kirchner. Sin duda. Porque tener ese pasado amenazante era muy funcional al gobierno. ¿Cómo será este gobierno sin esa sombra de amenaza? Bueno, creo que lo que primero vamos a ver, lo que primero deberíamos ver, y ojalá lo viéramos, es una discusión acerca de cómo deberá ser el próximo gobierno de Cambiemos, ¿no? Todo parece indicar que, salvo un cisne negro, Cambiemos se va a reelegir el año próximo. Entonces la discusión ahora no es a quién le gana Cambiemos, sino qué va a hacer en el próximo gobierno. Y ese va a ser el momento de poner en clara las contradicciones de un equipo gobernante que viene de tradiciones muy diversas. Viene de tradiciones radicales, viene de tradiciones liberales, viene de tradiciones peronistas, querría venir de ciertas imprecisas tradiciones desarrollistas. Creo que lo que vamos a ver ahora es una disputa por las políticas futuras, no una disputa contra el pasado. Y me parece que es muy bueno que discutamos eso, que es muy bueno que se discuta adentro del gobierno y afuera del gobierno. ¿Te parece que corre peligro la coalición gobernante? Porque, sobre todo por la actitud de Elisa Carrió, ¿no? Que va contra la Corte, va contra los amigos de Macri, o sea, es una cosa nunca vista, digamos, en la política argentina y no sé si en la latinoamericana. Carrió nos enseñó a ser muy prudentes en las predicciones respecto de lo que ella va a hacer. Quiero decir, sería desconocer el pasado de Carrió, suponer que podemos anticipar cuál será su futuro. De todos modos, yo no creo que la coalición gobernante corra riesgo. Me parece que en general las coaliciones corren riesgo en el llano, no en el poder. Hay poco incentivo para que una coalición que está en el poder,
y que está consolidándose como proyecto de poder y que está consolidándose en un lugar de la escena política argentina muy novedoso, se arriesgue a fracasar por conflictos internos. Es decir, Lilita no puede ser Chacho Álvarez. No, no puede ser Chacho Álvarez. Esta coalición tiene una idea del poder muy distinta de la que tenía la Alianza. Y Chacho no es Lilita. Y Macri no es de la Rúa, creo. Eso ¿no? sin duda. Claro. Eso sin duda. ¿Qué te parece esta sensación de que el gobierno ha fracasado en una reforma judicial de fondo y con lo que implica eso adentro, ¿no? Implica no solo mal servicio de justicia, sino una cierta impunidad, o por lo menos que ha fracasado hasta ahora, y en controlar a los servicios de inteligencia? Yo veo que en esos dos lugares el gobierno no está concentrado, por lo menos, ¿no? Yo creo que es muy bueno que este gobierno haya sustituido al anterior. Tampoco creo que este gobierno se haya propuesto hacer todo aquello que uno querría que se hiciera en nuestro país. Y me parece que no es evidente que quisiera hacer una reforma de los servicios de inteligencia como uno hubiera deseado. Me parece que no es evidente que tenga la convicción y la capacidad de inducir reformas en la justicia para que la justicia sea algo parecido a lo que uno querría que fuere. Quiero decir con esto, Jorge, me parece que tenemos que distinguir entre el fracaso de nuestras expectativas y el fracaso del gobierno. No necesariamente allí donde las expectativas de uno no se cumplen, el gobierno fracasó, sino que el gobierno hace otra cosa. Hace otra cosa en muchas áreas de la gestión. Y esto me lleva un poquito de nuevo a la idea de los matices. Quiero decir, si se trata de impugnar un gobierno o de adorar un régimen, las cosas son fáciles, pero nuestras sociedades son muy complejas y entonces hay cosas que se hacen de un buen modo, cosas que se hacen de un mal modo y cosas que se hacen de un modo distinto del que uno piensa que sería un buen modo. Quiero decir, la inflación no se ha resuelto y todos querríamos que se hubiera resuelto. Eso es un fracaso del gobierno y de las expectativas de la sociedad. Hay otros temas en los que el gobierno hace cosas distintas de las que una parte de la sociedad querría. Cuando digo estos próximos meses van a ser los meses de disputa por las decisiones del futuro, por lo que se hará a partir del 19, también hablo un poco de esto. ¿Qué gobierno va a ser el de Cambiemos? ¿Va a ser un gobierno que ponga el énfasis en las reformas institucionales que se esperaba que introdujera? ¿Va a ser un gobierno que afirme las condiciones para que el capital se instale y se desenvuelva en el país? ¿Va a ser un gobierno que va a dar continuidad a las políticas sociales que ha venido implementando hasta ahora? ¿Va a ser un gobierno que va a mirar con un poco más de cuidado a los sectores medios que posiblemente sean los que más están siendo objeto de las dificultades económicas? ¿Qué tipo de gobierno va a ser? No lo sabemos. ¿No es una paradoja que esté creciendo la imagen del gobierno en ciertos sectores más populares y decreciendo en sectores de la clase media baja? Bueno, yo diría que es consistente con lo que el gobierno hace. El gobierno ha tenido la inteligencia moral o estratégica, no lo sé, pero en todo caso lo ha hecho, de no solo no abandonar, sino de ocuparse de los sectores populares, compensando la gran desatención del peronismo durante 30 años. Quiero decir, los sectores populares del conurbano bonaerense fueron maltratados por el peronismo que decía protegerlos de un modo inaudito. Después de las elecciones de octubre yo estuve en algunas discusiones en medios con analistas kirchneristas o filo-kirchneristas y hacían interpretaciones muy abstractas acerca de la captura ideológica que el macrismo hizo el imaginario peronista. No, hizo cloacas. Digo, no hizo una captura, hizo cloacas. Ahora, ¿qué hizo en los sectores medios y medios bajos?
sinceró las tarifas. Bueno, ahí hay dos problemas. El primero es, creo que el gobierno no entiende lo que significa para sectores medios y medios bajos el incremento de tarifas que ha habido. Y segundo, el gobierno piensa que hay una naturalidad del esquema tarifario, que hay un esquema tarifario natural o normal, y son las palabras que utilizan. Normalización tarifaria, claro, dicen. Sí. Pero no hay una normalización. Las tarifas pueden tener más o menos subsidio, pero los precios que se fijan no son precios de mercado, son precios monopólicos, son precios que implican un determinado nivel de renta, que implican determinados conceptos contables para la amortización de las inversiones en determinados plazos, que implican una serie de variables que no son naturales, que son decididas por personas que tienen mucho poder para decidir tarifas. Y los sectores medios sienten que esas personas no están atendiendo a sus necesidades, sino que están atendiendo a otros intereses. Y yo creo que tienen razón. Esto no quiere decir que el gobierno tenga que mantener subsidios, pero entre el mantenimiento de los subsidios y un determinado esquema de precios hay una distancia que no es la natural, ¿no? Me parece creo que eso es parte de un cierto tipo de problemas que tiene el gobierno, que son problemas, a mi entender, ideológicos, ¿no? Quiero decir, ¿qué es lo ideológico? Es aquello que creemos del mundo sin pensar que es una construcción intelectual y no un hecho natural. Entonces, el gobierno cree que la inflación creía que la inflación es un problema puramente monetario. Y es posible que en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña sea fundamentalmente un problema monetario. Pero en una economía chiquita y cerrada como la Argentina, en la inflación hay una buena dosis de determinación de precio de algunos jugadores muy importantes. El Estado es uno de ellos, pero las grandes cadenas de comercialización, algunas grandes empresas de sectores masivos, determinan precios. El gobierno no puede entenderlo porque cree que eso es Kicillof. Y eso no es Kicillof, eso es la realidad. Ante esa realidad, Kicillof hacía cosas dañinas, pero se pueden hacer cosas virtuosas. El gobierno en diciembre hizo un gesto acerca de la mejora de su comprensión del problema. Entendió que una política puramente monetaria no solo no solucionaba el tema de las tarifas, sino que deterioraba la actividad económica. El tema de inflación, sino que deterioraba la actividad económica. Pero hay un velo ideológico. Y me parece que es un velo ideológico que deberían hacer un esfuerzo para correr, para descubrir, para que no tape ciertos aspectos de la realidad. Claro, vos fíjate, cuando en estos meses de inflación uno se da cuenta, porque habla con especialistas, que la suba de tarifas tiene que ver con la inflación, además del déficit fiscal, ¿no? Tiene que ver también el acomodamiento del cambiario que hubo, porque había un atraso cambiario y eso derramó sobre los precios. Si no hacías eso, ibas a una bomba, una nueva bomba. Es decir, parece como, a veces parece un ajedrez donde esto es mate, esto es mate, esto es mate. ¿no? Eso es cierto y me parece que haces muy bien en recordármelo, quiero decir, y yo no tengo dudas en que el gobierno se enfrenta a dilemas. Es decir, el gobierno partió de una situación en la cual toda opción era mala. E hizo algo muy bueno, no tomar opciones radicales. Drásticas. Claro. Sí. Es decir, lo que el gobierno llamó gradualismo y que es una política consistente en aceptar la necesidad de reformas administrando el tiempo en el que esas reformas se van a producir. Y esto sin duda es meritorio. Ahora, creo que también hay que hablar más de política, porque no hablar de política no implica que la política no esté haciendo cosas sobre lo real. Y cuando digo esto, vos mencionabas la pérdida de
imagen en los sectores medios, el incremento de apoyo en los sectores populares, que tiene que ver con decisiones de política económica y de política en general. Pero eso podría hacer suponer que vamos a un país muy dual, a un país en el cual, o que vamos a seguir estructurando un país muy dual, un país en el cual los sectores populares van a recibir asistencia, en el cual los sectores propietarios van a encontrar garantías de estabilidad jurídica y de rentabilidad para desarrollar sus negocios, y los sectores medios están en una especie de limbo. Y están en una especie de limbo porque es muy difícil definir qué tipo de proyecto de país es aquel que por un lado contendría a los sectores medios y por otro lado se beneficiaría de la existencia de los sectores medios. Nadie está pudiendo definir cuál es un país de clase media en Argentina. Es posible definir un país agroexportador, es posible definir un país de producción primaria con algún tipo de valor agregado. Es posible ya decidir que si se exporta en suficiente cantidad habrá recursos para sostener el mundo de la pobreza tratando de mitigarla en alguna medida, pero nadie puede decir cómo Argentina sería un país de clase media. Y creo que ese es el gran desafío, porque... Fíjate que la descripción que estás haciendo es una descripción más parecida al peronismo históricamente, clase alta, clase baja, que antes era el conservadurismo, que al radicalismo histórico, que era la clase media, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el proyecto de un país de clase media fracasó. Y el punto es si lo podemos recuperar o si lo tenemos que resignar. Y creo que esa es la gran pregunta de la sociedad argentina hoy, la gran pregunta que debe formularse. Porque hay un equívoco, y el equívoco consiste en pensar que esta Argentina de hoy es una anomalía, ¿no? Que Argentina es un país de sectores medios, homogéneo, en el cual la educación, fundamentalmente pública, era el vehículo del progreso social y de la movilidad social, el mérito, el esfuerzo eran garantía de un futuro promisorio, digo, una serie de lugares comunes que están muy instalados en la memoria colectiva. Y yo creo que esto no es una anomalía entre ese país de clase media que fue y que volverá a ser. Argentina es un país que tiene 30% de la población en la pobreza, que tiene sectores pequeños, muy vinculados con la globalización, a los que en general les va bien, y tiene una clase media con la que no sabe qué hacer. Y la inercia de políticas del tipo de las que mencionabas, lo que hacen es debilitar ese proyecto de sectores medios. Pero ese proyecto de sectores medios hoy no tiene mucho sentido, a no ser por razones éticas, diría. ¿Por qué? Porque es mejor una sociedad con la riqueza más distribuida, y una sociedad con la riqueza más distribuida es una sociedad de sectores medios, no una sociedad de pobres y ricos. Pero no tiene mucho sentido desde el punto de vista de cómo lo producimos, cómo lo sostenemos, qué tipo de riqueza van a producir esos sectores medios, cómo lo vamos a poner en valor, con qué mundo se van a desarrollar y a qué mundo le van a vender algo. Digo, todo esto no lo sabemos. Estamos en un nuevo mundo. Te hago la última pregunta porque se nos fue el tiempo de manera apasionante, ¿no? Brasil, lo que está pasando con Lula, lo que está pasando con la justicia. ¿Qué te parece? Yo diría rápidamente dos cosas. Primero, a mí no me gusta la justicia mesiánica, la cultura judicial mesiánica, los fiscales o los jueces que salvan a las patrias, normalmente las hunden, entre otras razones, entre muchas otras razones, porque desconocen que los problemas no se resuelven con la sanción penal o con la persecución penal, sino con las reformas institucionales que eviten su repetición. El caso de Italia es muy claro. Uno puede meter
preso o decapitar a la clase política, pero si no reforma las instituciones que produjeron una cultura política, esa cultura política se reproduce del peor modo. Terminamos en Berlusconi. Eso es, ese es un aspecto. El otro aspecto, concretamente en relación con Lula, sí, es, yo creo que el problema principal no es que Lula esté preso, sino que Temer esté libre. Y esto lo estoy robando de al menos dos analistas, uno brasileño y otro argentino, que lo vieron con mucha claridad y lo fundamentaron muy bien. Me parece que si hablamos de justicia, hablemos de justicia, no hablemos de personas. Hay igualdad de conductas, igualdad de sanciones. Temer tiene muchos más motivos por los cuales debería ir preso de los que tenía Lula. Esto no quiere decir que Lula tiene que estar libre, sino que Temer tiene que estar preso. Muchísimas gracias, Alejandro. No, al contrario, Jorge.